Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al subfusil Thompson. El Thompson es un subfusil estadounidense, diseñado por John T. Thompson en 1919, que adquirió mala fama durante la época de la Prohibición. Se le veía habitualmente en los medios de la época, ya que fue usado tanto por los agentes de las fuerzas policiales como por los criminales. El Thompson era preferido por soldados, criminales, policía y civiles por su ergonomía, tamaño compacto, fiabilidad, elevada cadencia de tiro en modo automático y por emplear el cartucho 45 ACP. Fue utilizado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces, ha ganado popularidad entre los coleccionistas civiles por su importancia histórica. El inventor de este subfusil fue el general John T. Thompson, militar que sirvió por muchos años en el Departamento de Armamento del Ejército de Estados Unidos. Se inspiró estando en una trinchera durante la Primera Guerra Mundial, desarrollando lo que él llamaría ametralladora personal, de mano o portátil. Como una manera de hacer posible su idea, Thompson encontró soporte financiero de un patrocinador y así fundó la Auto Ordnance Corporation en 1916, con el propósito de fabricar su arma. A finales de 1917 descubrieron la forma de usar el cerrojo Blisy, y asimismo vieron que el único cartucho utilizado por el ejército en el momento, que funcionara con el cerrojo Blisy, era el 45 ACP. El proyecto se llamó Aniquilador y para 1918 ya habían resuelto casi todos los problemas de diseño. Sin embargo, la guerra terminó antes de que pudieran enviar los prototipos a Europa. Ahora que la guerra había terminado, fue oficialmente renombrado como subfusil Thompson. La Thompson se había diseñado como un arma para limpiar las trincheras de tropas enemigas, llenando el papel que el BAR no era capaz de desempeñar. Esta arma es un subfusil de los llamados de primera generación, comparable al alemán MP-18, a diferencia del MP-40 usado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que era un subfusil de segunda generación. La diferencia estriba en que los de segunda generación eran diseños simplificados y fabricados con nuevas técnicas menos costosas, por lo que resultaban mucho más fáciles y baratos de producir en masa. El diseño original tenía buenos acabados, muy similar a la de un arma deportiva, con un cañón pavonado y aletado, pistolete delantero y culata de madera. Es un arma con semiacción por retroceso con un cerrojo a fricción. Debido a su acabado en madera y sus delicadas y finas piezas mecanizadas, era caro de fabricar. El Thompson fue sucesivamente simplificado para abaratarlo durante la guerra, dando lugar a las versiones M1 y sobre todo el M1A1, que lograron reducir el precio de $200 a $70. A pesar de que los soldados preferían el Thompson, este terminó siendo reemplazado por el M3, que las tropas apodaron por su aspecto Greasegun, pistola engrasadora, ya de segunda generación, que solo costaba $10 la unidad. El primer Thompson en ser producido en serie fue el modelo 1921. Estaba disponible para uso civil, aunque su elevado precio resultó en pocas ventas. Los Thompson modelo 1921 se vendieron en pequeñas cantidades al servicio postal estadounidense, seguidos por varios departamentos de policía de los Estados Unidos y ventas internacionales menores a diversos ejércitos, policía civil, gendarmería y fuerzas paramilitares, principalmente en América Central y América del Sur. También fueron adquiridos por el IRA a través de simpatizantes en los Estados Unidos y fue utilizado en eventos posteriores, como la Guerra de Independencia Irlandesa y en la Guerra Civil Irlandesa. Los Thompson fueron empleados limitadamente por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, con el cual los marines intervinieron en una serie de conflictos en América Central, particularmente en Nicaragua, donde era común que los marines emplearan el Thompson M1928 en combates a corta distancia y para contrarrestar las emboscadas, llevadas a cabo por los guerrilleros del EDSN al mando de Augusto Sandino. El Thompson, especialmente el modelo 1921, poseía una cadencia de fuego bastante alta, un poco más de 900 disparos por minuto, superior a la de muchos otros subfusiles automáticos de menor calibre.
Esta cadencia de fuego, combinada con un apretón fuerte del gatillo y un cargador que se vaciaba rápidamente, aumentaban la tendencia del arma a alejarse del blanco cuando se disparaba en modo automático. En comparación con los subfusiles modernos calibre 9 mm, como el Uzi, el Thompson de calibre 11,43 mm es pesado, resulta difícil apuntar con él y tiene un retroceso excesivo. Sin embargo, según los estándares de aquellos tiempos, el Thompson era una de las armas más efectivas y confiables disponibles entonces. El Thompson alcanzó notoriedad por vez primera en manos de los gángsteres durante la Gran Depresión, siendo el emblema de ladrones de la talla de Willie Sutton, y en las películas basadas en estos mismos. En aquella época, la llamada China nacionalista también adquirió cierta cantidad para combatir a las tropas del ejército imperial japonés, y eventualmente terminaron fabricando copias en pequeñas cantidades de los Thompson, que habían comprado para su uso en varios ejércitos y milicias. El subfusil Thompson fue adoptado en 1938 por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, sirviendo durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde en la Guerra de Corea, así como en las primeras etapas de la Guerra de Vietnam. Otros países aliados compraron asimismo el Thompson, entre ellos el Reino Unido y Francia. Las modificaciones hechas para abaratar el precio de las unidades se realizaron en 1942, resultando en los modelos llamados M1 y M1A1 que fueron comúnmente usados por los oficiales y los suboficiales. Había dos modelos militares del subfusil Thompson. El primero era el modelo M1928A1 que tenía un cargador recto de 20 cartuchos o un tambor de 50 a 100 cartuchos. Este modelo a su vez poseía un cañón más largo que el modelo M1A1, y la palanca de amartillado estaba en la parte superior del arma. El M1A1 tenía el cañón más corto, un cargador recto de 30 cartuchos y la palanca de amartillado estaba en el lado derecho. El M1928 y el M1928A1 fueron adoptados por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, mientras que el modelo M1A1 fue elegido por el ejército. El Thompson fue particularmente útil en manos de las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial como un arma para exploradores, suboficiales y jefes de patrullas. En el teatro europeo, el arma fue ampliamente usada por las unidades comando británicas y canadienses, así como por paracaidistas estadounidenses y batallones de Rangers. Una versión sueca del modelo M1928A1, denominada Kulsprutepistol M40, pistola ametralladora M40, sirvió en el ejército sueco entre 1940 y 1951. La Unión Soviética también usó el Thompson, pero en la práctica no fue muy difundido debido a que ya poseía su propio subfusil, el PPSH-41. En el Pacífico, la infantería del ejército australiano y otras fuerzas del Commonwealth emplearon al principio el Thompson extensamente, en patrullas en la jungla y en emboscadas, donde era valorado por su potencia de fuego, aunque por su considerable peso y por las dificultades de provisiones llevaron eventualmente a su reemplazo por otros subfusiles más económicos, tales como el Owen y el Austin. Los marines estadounidenses también usaron el Thompson de un modo restringido, ya que había escasez de pertrechos, especialmente durante sus primeros asaltos a las islas. Sin embargo, pronto se descubrió que los Thompson eran muy útiles en la densa jungla, donde las balas de calibre 11,43 mm podían penetrar con relativa facilidad los árboles de diámetro más pequeño, y los cascos de los soldados japoneses o sus vestimentas protectoras. En el ejército estadounidense, muchas patrullas dentro de la jungla estaban equipadas originalmente con subfusiles Thompson en la primera fase de las campañas de Nueva Guinea y Guadalcanal, pero poco después se empezaron a utilizar los BAR en su lugar, ante todo en lugares claves, tales como el frente y la retaguardia, creando puntos defensivos. Para cuando estalló la Guerra de Corea, el Thompson había sido retirado del servicio como subfusil de uso estándar de las fuerzas de Estados Unidos. Fue sustituido por el subfusil M3 y M3A1 y la carabina M1 y M2. Muchos Thompson fueron entregadas a las Fuerzas Armadas chinas, como asistencia militar antes de la caída del gobierno de Chiang Kai-shek en 1949, a manos de las fuerzas comunistas de Mao Zedong. Durante la Guerra de Corea, las tropas estadounidenses se sorprendieron, al encontrarse con que las tropas chinas comunistas estaban fuertemente armadas con subfusiles Thompson, especialmente durante los asaltos nocturnos.
La capacidad del arma de proveer gran cantidad de fuego automático de asalto a corto alcance, probó ser muy útil tanto en la defensa como en el ataque durante la primera etapa del conflicto. Muchas de estas armas fueron recapturadas y volvieron a entrar al servicio del ejército y la armada. Durante la guerra de Vietnam, algunas unidades del ejército subvietnamita y los milicianos fueron armados con este subfusil. Un reducido número de estos fue utilizado por unidades de reconocimiento, asesores militares y otras tropas estadounidenses. El Thompson también fue utilizado por las fuerzas de seguridad y fuerzas policiales de los Estados Unidos, sobre todo por el FBI. El FBI usó al Thompson hasta 1976, año en el que fue declarado obsoleto. Versiones semiautomáticas son producidas actualmente por la Auto Ordnance Company, una subsidiaria de Kahr Firearms. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo video del Legionario.